Hola gamers, hace poco recibí unos productos de Streamride y tengo que decir que uno de mis favoritos fue este kit metálico para el DualSense, los cuales te darán muchísima más sensibilidad en el mando y el tiempo de respuesta será mucho menor, sin contar que se ven súper elegantes. Este kit que voy a instalar incluye los joysticks, los botones de dirección y los botones cuadrado, triángulo, X y demás, pero lo raro es que no tienen las figuras, aunque digamos que no es tan necesario. Además también incluye las herramientas necesarias, que es un destornillador de estrella y una pequeña palita de plástico. Y estarás pensando que es súper difícil hacer este reemplazo, pero no, es mucho más sencillo de lo que parece, así que vamos allá. Lo primero es empezar quitando los botones R1 y L1, ya que aquí se encuentran dos tornillos que necesitamos quitar para desmontar el mando. Después quitaremos esta parte del mando, ya que aquí se encuentran dos tornillos más que debemos de quitar. Eso les recomiendo que lo hagan con muchísimo cuidado porque recordemos que el material es de pasta, por lo tanto podría partirse fácilmente. Si ya quitaron todos los tornillos, haremos un poco de presión en estos dos ganchitos para levantarlos un poco. No intenten abrir sin antes haber retirado estos ganchos. Ahora pasaremos la herramienta de pasta por las uniones del mando y vamos abriéndolo suavemente con nuestras manos. Ya cuando esté así de esta forma un poco bastante abierto, lo que haremos es simplemente ponerlo con los botones hacia abajo y tiramos hacia arriba de la parte inferior. Cuando es la primera vez es súper difícil, así que no se preocupen si se les dificulta un poco. Y esta sería la parte más difícil, ya lo que queda es muy sencillo. Ahora lo primero que haremos es desconectar la batería, pero antes verifiquen que el mando no esté encendido para que eviten algún corto o algún daño en los componentes del mando. Quitamos estos tres tornillos para acceder a la parte donde están los botones. Por cierto, no se preocupen por los tornillos porque todos tienen el mismo tamaño. Esta base donde reposa la batería debemos quitarla también, pero antes quitamos el micrófono inferior y el micrófono superior. Y además es muy importante desconectar el touch del mando. Y como vieron, el proceso fue bastante sencillo. Ahora solo queda retirar la base del mando y quitar esas gomas para poder acceder a los botones. Les aconsejo que tengan un espacio para ubicarlas de forma que sepan cuál es la derecha y cuál es la izquierda. Al principio pensé que cualquier botón serviría en cualquier espacio, pero no. Cada uno tiene como una forma diferente, por lo tanto deben ubicarse en un espacio específico. Los botones direccionales también tienen un pequeño gancho, por decirlo así, para que los ubiques de esta manera. Y cuando ya ponga los botones ponemos las gomas que quitamos hace un ratico. Estas en cuanto a la orientación digamos que no es tan importante, se pueden ubicar de la forma que decíamos, el hecho es que queden bien colocadas para que nuestro mando funcione correctamente. Ahora, en cuanto a las palancas sí tiene que hacerlo con mucho más cuidado, sin embargo también es muy sencillo, solo es jalar hacia arriba y listo. Al ponerlas fíjate que coincida con la orientación del stick para que pueda entrar sin problemas. Además aquí sí tienes que presionarlo con bastante fuerza para que entre completo, porque si no pasará esto. Y sí, y tuve que desmontarlo nuevamente. Así que presiónenlo hasta que sientas que no baje más. A decir verdad, esos sticks se sienten mucho mejor y con más sensibilidad que los originales. Personalmente me gustan más así, tanto en la estética y en las funcionalidades. Una recomendación muy importante es que tengan un poco de cuidado al manipular el mando sin antes haber ajustado los tornillos, ya que puede que algunos botones como el de opciones y el share se caigan y no se den cuenta. Ahora vamos a armar nuevamente el mando. Ubicamos la base de la carcasa de los botones tal cual como la retiramos, asegurándose de que quede bien fijada y que el cable del micrófono inferior quede por esta parte, de forma que quede afuera para poder conectarlo. Por cierto, asegúrense también de que esta parte quede bien puesta antes de tapar el mando. Aquí ponemos los tornillos tal cual como lo teníamos anteriormente y por supuesto no se olviden de poner la base de la batería. Conectamos todos los componentes que habíamos desconectado. Recuerden que desconectamos la batería, el micrófono inferior, el micrófono superior y el panel táctil del mando. Ahora vamos a poner la otra parte del mando, simplemente presionamos hasta que encaje perfectamente y ahora ponemos todos los tornillos que retiramos, todos. No hagan como yo que después me faltaron dos tornillos y tuve que desarmarlo y montarlo nuevamente, bueno, hasta cierta parte. Y bueno, así quedaría nuestro DualSense de PS5 con estos accesorios que se notan un poco más de lo normal, pero se sienten mucho mejor. Tiene mucha más sensibilidad, lo cual te hace que el tiempo de respuesta sea mucho menor y estéticamente me gusta muchísimo. Pero bueno, los voy a probar y comentaré mi experiencia si vale la pena o no y sobre un video dedicado para esto. Bueno gamers, no olviden suscribirse para más contenido sobre tecnología gamer y si quieres que tu DualSense te dure mucho más tiempo, mira este video de cosas que nunca debes hacer con tu mando. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.